Hoy vamos a empezar a hablar del instrumental que el técnico tiene que tener en el taller, distintos tipos de instrumentos dependiendo de si el taller que maneja es básico, intermedio o avanzado, como para poder tener una idea concreta de los aparatitos que hay que comprar para poderse iniciar en la profesión. Bueno, básicamente vamos a diferenciar. Lo primero que vamos a hacer es entender que existen dos tipos de tester. Ustedes acá tienen dos modelos de tester diferentes. Este más grande que ustedes ven acá tiene un display. Estos reciben el nombre de tester de tipo digital. Estos que tienen una aguja que va moviéndose dependiendo, cuando ustedes hacen la medición se va moviendo de acuerdo a la magnitud de lo que está midiendo. Estos reciben el nombre de analógicos. La diferencia fundamental entre analógicos y digitales es como cuando nosotros hablamos de Windows o Linux. Hay fanáticos de un lado y fanáticos del otro lado. Como técnicos nosotros en general les recomendamos que traten de trabajar con los testers digitales porque tienen primero que tienen una mayor efectividad al momento de hacer una medición. Segundo, que si ustedes por ejemplo leen mal la aguja de un tester analógico pueden estar tomando mal una medida, o si no lo han calibrado de manera correcta, porque los testers analógicos necesitan ser calibrados antes de poder proceder a su uso normal. Entonces si el calibrado está mal, por ejemplo, fíjense que en este tester la aguja no está exactamente en el cero. Esto significa que para poder empezar a trabajar y hacer las mediciones, primero hay que calibrarlo. Es todo un proceso. Lo vamos a ver, yo se los voy a ir explicando, no es tan complicado, pero es importante que ustedes recuerden eso. Además, tienen la dificultad de que la aguja, si ustedes no la están mirando bien de frente, pueden tener una medición inapropiada, pueden creer que están midiendo una magnitud y en realidad están midiendo otras, algo que no existe con los testers digitales. Por eso nosotros lo recomendamos. Todos los testers tienen el display digital o el lugar en donde ustedes tienen la aguja de medición, una roseta que permite seleccionar distintos tipos de escalas disponibles y unos agujeritos en donde ustedes pueden insertar los cables exploradores. Los testers vienen con unos cables exploradores, generalmente vienen uno en un color rojo y otro en un color negro. Son los cables exploradores, son las puntas con las cuales ustedes pueden colocar en distintos lugares del circuito para poder hacer la medición, y en el otro extremo ustedes tienen unos pequeños plugs que permiten colocar a las puntas exploradoras en los distintos agujeritos que ustedes van a tener. Hay modelos de tester que tienen solamente dos agujeritos y generalmente están señalados. El más es para el rojo y el menos es para el cable negro, y hay otros modelos de tester que ustedes pueden tener más de un cable, ¿sí? Bueno, los testers en general ustedes se van a encontrar distintos tipos de modelos de tester. Hay testers que están preparados para trabajar con muchos componentes y hacer mediciones sobre muchos componentes, que son los testers más comunes que nosotros encontramos en casi todos los talleres, ¿sí? Generalmente siempre el técnico va a tener en el taller un tester analógico y un tester digital. Generalmente se aconseja que tengan un tester digital y un analógico para poder hacer algunas mediciones básicas. Es decir, que estos dos que ustedes están viendo acá serían el kit básico que se recomienda tener en todos los talleres, ¿sí? Como mínimo. En general, con estos dos testers ustedes van a poder medir el 90% de las cosas, pero hay un 10% que no lo van a poder medir, o que van a poder hacer alguna medición que los va a aproximar hacia un diagnóstico, pero no va a ser un diagnóstico de certeza. Por eso existen otros tipos de aparatos que ustedes pueden llegar a tener. Los testers en general sirven para medir voltaje, pueden medir la cantidad de corriente que hay en un circuito, pueden medir resistencias, pueden medir diodos, pueden medir bajo ciertas condiciones algunos capacímetros, transistores, y bueno, ya vamos a ir viendo los distintos tipos de mediciones que nosotros podemos hacer con los testers. Pero en general estos testers o multímetros son multifuncionales y permiten medir muchos componentes, permiten medir continuidad, en fin, podemos hacer muchas mediciones, pero en general
cubren un 90% de las cosas que nosotros vamos a trabajar en el taller. Para el 10% restante existen otras cosas que son muy importantes de tener también. Si ustedes tienen un taller en donde el tema de la electrónica es bastante más avanzado, porque van a trabajar aparatos un poco más sensibles, como por ejemplo teléfonos celulares, algunas computadoras, placas de impresoras, monitores, televisores, conviene tener otro tipo de aparataje. Acá yo les voy a mostrar otro tipo de tester. Este es un tester que está diseñado para medir específicamente capacitores. Los capacitores son los elementos electrónicos que suelen fallar con más frecuencia en los componentes y en los circuitos electrónicos, y que son de muy difícil medición con un multímetro normal. En general, un multímetro normal no tiene la sensibilidad suficiente como para poder hacer un diagnóstico de certeza. Hay muchos técnicos que usan para medir capacitores solamente el multímetro, pero en general en el taller uno nunca puede llegar a tener la certeza completa de si un capacímetro está funcionando bien o no, a no ser que tenga un capacímetro específico, ¿sí?, para poder hacer la medición. Ya después, cuando veamos capacímetros, les voy a enseñar todas las mediciones que se pueden hacer con los testers normales, pero también les voy a enseñar cómo se trabaja un capacímetro específicamente. Este es un capacímetro que tiene una gran escala, una gran amplitud en la escala para poder hacer mediciones electrónicas sobre estos componentes, y nos da una certeza cercana al 100%, porque otra de las características que tienen los capacitores es que para poder hacer una medición y nosotros poder descartar todas las fallas que pueden llegar a tener internamente en la estructura, ese capacímetro necesitamos tres instrumentos. Tenemos este capacímetro que mide lo que se llama la capacidad de almacenamiento de carga interna, que es lo que ustedes van a medir en los faradios o microfaradios. Y después tenemos otro capacímetro que mide lo que se llama la resistencia en serie equivalente, que ustedes acá lo tienen. Yo lo tengo en modelo, viene en modelo analógico, yo tengo el modelo digital, ¿sí?, porque sale un poquito más barato que el analógico. Bueno, este también es un capacímetro que para medirlo también necesitamos calibrarlo. Ya vamos a ver cuál es el concepto. Este capacímetro lo que mide es la resistencia al paso de corriente que puede ejercer un capacitor, y nos brinda una escala con tres condiciones principales. La condición de estado normal, que ustedes ven las escalas que están pintadas en color verde; la condición dudosa, en donde se tienen que tomar algunas medidas porque el capacímetro no es capaz de definir exactamente si hay que cambiarlo o no, entonces hay que hacer una medida de comprobación, que ya se las voy a enseñar también, que es la escala en donde ustedes tienen amarillo, y otra escala que es cuando este componente está defectuoso, en donde la aguja deflexiona sobre la zona roja, ¿sí? Ya vamos a ver que tiene 4 escalas, ya vamos a ver el tema de las escalas. Es decir, que para un capacitor, si nosotros necesitamos estar 100% seguros si un capacitor está funcionando de manera correcta, necesitamos hacer una medición con estos tres testers que yo les estoy mostrando acá: el multímetro normal, el capacímetro y el medidor de resistencia en serie equivalente. Con estos tres componentes nosotros nos hemos asegurado. Hay un cuarto instrumento que yo recomiendo tener en los talleres, sobre todo si se van a dedicar a la parte de electrónica, porque en general nuestra profesión evoluciona. Muy pocos técnicos, los técnicos que en general se quedan solamente en la reparación de computadoras y celulares, en general pueden trabajar bastante bien, pero casi muchos técnicos de profesión y que llevan muchos años en el mercado les gusta evolucionar y llegan al taller electrónico, es decir, a donde hacen resolución de problemas, fabricación de placas. Para eso necesitan este otro componente. Este es un aparato híbrido que permite medir capacitores, tiene una escala que permite medir capacitores, ahí se la estoy mostrando, pero también tiene una escala que permite medir bobinas, ¿sí? Entonces se llama inductómetro. Entonces, con estos aparatos, con estos 4 aparatos que yo les acabo de mostrar, en general ustedes cubren el espectro de todos los componentes electrónicos que hay en el mercado. Por supuesto que muchas veces, como les decía, no es necesario comprarse todo, sobre todo si se van a dedicar solamente a computadoras y a
telefonía celular. Entonces con el tester o multímetro es más que suficiente para que puedan hacer todas esas mediciones, ¿sí? Bueno, como les decía, en general los distintos tipos de tester, casi todos tienen la posibilidad de que ustedes los puedan encender. Fíjense, con la aguja selectora. Normalmente la aguja selectora tiene una posición de apagado, y cuando la mueven a cualquier escala, el tester empieza a funcionar y empieza a trabajar. Dependiendo de la escala que nosotros vayamos a trabajar, es la forma en que tenemos que colocar los cables exploradores, usando distintos tipos de agujeritos o conectores que nosotros tenemos en el tester, ¿sí? Como les decía, casi todos los multímetros digitales ustedes los van a encontrar en distintos tipos de modelo. Casi siempre vienen el nombre del fabricante y un número de modelo, como para que ustedes puedan saber qué modelo están trabajando, porque hay modelos que son más o menos sofisticados. En general todos los multímetros tienen una escala que está bien diferenciada para que nosotros podamos saber. Acá, por ejemplo, yo les voy a ir mostrando las escalas. Esta es la escala de voltaje en corriente alterna. Acá nosotros podemos medir corriente, por ejemplo la corriente de pared que nos está llegando desde la empresa proveedora de suministro eléctrico. Acá tenemos la escala de cantidad de corriente, amperaje, en corriente continua, que nosotros también tenemos distintos tipos de puntos de selección para poder saber el tipo de corriente que vamos a medir. Esta es una escala que permite medir transistores. Esta es una escala que permite medir grados centígrados. Lleva incorporado un termómetro. Necesitamos una sonda de selección para poder medir la temperatura. Es una cupla. Acá nosotros tenemos la medición de continuidad, la medición de resistencia y la medición de voltaje en corriente continua, ¿sí? Es un tester bastante interesante, bastante lindo. Hay tester mucho más sofisticados y también hay tester un poquito más barato. En general, en los talleres iniciales, con un tester bien barato nosotros podemos trabajar perfectamente. No es necesario que ustedes puedan adquirir. Ahí el tester más barato, el modelo más barato en el mercado que yo les recomiendo, está en una de las guías que les acabo de mostrar, pero en general hay una gran cantidad de posibilidades como para que el técnico pueda llegar a comprar. Hay algunos testers que incorporan además un pequeño conector que a veces es redondo, en este caso es rectangular, que es para medir también los transistores que nosotros podemos llegar a usar. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de transistores. No todos los transistores podemos llegar a trabajarlos de acá, pero sí podemos trabajar una gran cantidad. Y hay algunos modelos de tester que, cuando ustedes, por ejemplo, tienen mediciones que pueden estar variando, porque no son mediciones, hay veces que cuando ustedes hacen una medición sobre un circuito que está alimentado, puede ser que la corriente no sea exactamente la misma en todo momento y puede estar variando. Bueno, hay algunos botones que por ejemplo tiene un botón que permite congelar la imagen en pantalla para que nosotros podamos visualizar fácilmente qué es lo que estamos midiendo en un momento preciso cuando estamos trabajando con los componentes electrónicos, ¿sí? Acá ustedes también en este inductómetro, por ejemplo, tienen la posibilidad de poder ir seleccionando distintos tipos de escalas. Acá las medidas para las bobinas están en Henry. Es muy lindo, es chiquito, es decir, no tiene una gran cantidad de escalas, pero en general las bobinas no son elementos que son muy difíciles que se quemen en los circuitos electrónicos. Nosotros recién estamos iniciando la parte de electrónica, así que un poco más adelante vamos a hablar de los componentes y se les va a ir adjuntando un conjunto de guías como para que ustedes puedan tener. Este aparato que yo les estoy mostrando acá, que es un capacímetro, el medidor de resistencia en serie equivalente, es un modelo muy interesante y es muy útil para el taller electrónico, sobre todo cuando ustedes ya van a dedicarse a la parte más avanzada, es decir, que van a salir de las computadoras y de los celulares y van a abarcar otras cosas. Es muy importante tenerlo. Por ejemplo, es muy útil cuando ustedes tienen que hacer mediciones sobre componentes que están envejecidos. Hay fallas que ustedes ya van a ver que después de 3 o
4 o 5 años de fabricación los capacitores suelen fallar. Entonces estos aparatos son muy útiles porque nos ahorran la duda sobre un capacímetro que está mal funcionando. Hay muchos factores de error en un circuito electrónico y los capacímetros son grandes componentes que pueden llegar a fallar bajo distintos tipos de aspectos, y el tester normal no tiene la sensibilidad suficiente como para poder saber con un 100% de seguridad si ese capacímetro está funcionando de manera correcta o no, algo que estos aparatos sí nos lo pueden decir de una manera muy eficaz. Bueno, esto era como para que ustedes puedan iniciarse. En el próximo vamos a empezar a hablar ya del multímetro digital, para poder comprender las escalas y cómo trabaja.